afina tu guitarra y bueno, hoy sin cejilla. Buenas, soy Daniel Valenzuela y vamos a seguir con las bulerías de Cádiz. Esta vez una falseta muy antigua, a ver si sabéis de quién es. Ponérmelo en los comentarios y así os voy leyendo. Acuérdate de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, de darle like, de comentarme si te gustan mis vídeos. Y si quieres ir un poquito más allá y ayudarme más para seguir con el canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes recibirás vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, aquí vamos a seguir con la bulería de Cádiz, ¿de acuerdo? Que sería la mayor y mi séptima. Entonces, la entrada está en el 12 o en el 2, según como lo contemos. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Si todavía no sabes el compás de la bulería, por aquí te voy a mandar un enlace para que puedas aprender a tocar por bulería. Entonces, vamos con la falseta, ponemos un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda, pero lo vamos a pisar solo con el dedo 1, ¿de acuerdo? Ponemos una media cejilla para aguantar las 3 notas. Y ahora hacemos un 5 en la sexta cuerda y un 2
en la tercera. Ahora, en la quinta cuerda, un 4. Y tocamos el 2, pero en la segunda. ¿Vale? Por eso la media cejilla. Entonces. Y ahora tocamos un 5 en la segunda cuerda. Ahora un 2 en la cuarta y un 5 en la primera. Ahora seguimos la primera cuerda, 4 y otra vez 5. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora tocamos un 2 en la primera cuerda, que lo tenemos aguantado con la cejilla, y hacemos un ligado del 2 al 4 y el 2. Ahora lo vamos a la segunda cuerda al 5 y hacemos... Y le damos 4 veces al 5. 1, 2, 3, 4. Y lo hacemos 2 veces. Y ahora, un poquito más separado, tocamos otro 5. ¿Vale? Para que suene esto. Y ahora empezamos igual. Hasta aquí, hasta el 5 en la segunda, que hacemos 4, todo en la segunda, 4, 3, 2 y otra vez 3. Y ahora colocamos el acorde de si menor, que sería cejilla en el 2, un 4 en la cuarta cuerda, otro 4 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Y hacemos golpe, índice hacia arriba y otra vez golpe, índice hacia arriba y rajeado. ¿Vale? Cuando hago rajeado, algunas veces, cuando es muy rápido, hago medio índice hacia abajo, o sea, esto. Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora, todo en la primera hacemos 4, 5, 4, 2. Ahora en la segunda cuerda, 5, otra vez 2 en la primera y seguimos en la primera cuerda con 4, 5, 4, 2, otra vez 5 en la segunda, 2 en la primera y un 4. ¿Vale? Lo hago despacito, sería esto. Ponemos cejilla en el traste 2, ¿de acuerdo? Hasta la cuarta y hacemos un 3 en la segunda cuerda, un 4 en la tercera cuerda y otro 4 en la primera cuerda. Y hacemos lo mismo de antes. Golpe, índice y rajeado. ¿Vale? Sería esto. O acordarse que también se hace así. Y ahora hacemos otra vez el picado que empieza igual pero termina diferente. Sería en la primera cuerda 4, 5, 4, 2, ahora en la segunda cuerda 5, seguimos la primera cuerda 2, 4, ahora otra vez 2, 0 y ahora en la segunda cuerda 3, 2, 0 y un 2 en la tercera. Para poner la mayor, que es 2 en la cuarta, 2 en la tercera, 2 en la segunda. Hacemos golpe, índice y rajeado. Entonces voy a hacer esa parte. Y ahora empezamos igual. Hacemos otra vez lo mismo. Hasta ahí, ¿vale? Hasta el 5. En el 5 repetimos otra vez 5 y ligamos al 10. ¿Vale? Que sería esto. Ponemos una cejilla en el 7 y hacemos golpe y rajeado. Y ahora aquí viene otro picado, todo en la primera cuerda, 10, 9, 7, ¿de acuerdo? Y eso sería 3, 4. Y eso sería 4 veces, o sea, 10, 9, 7, ahora otra vez 10, 9, 7, otra vez más y otra vez más, ¿vale? En total 4 veces. Ahora, un 9 ligado al 7 y ahora el 10, pero en la segunda, ¿de acuerdo? Sería esto. Y también 4 veces. Y terminamos con el 7 en la primera. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito.
¿vale? O sea, 4 veces y la quinta es la que termina en el 7 en la primera. Y ahora hacemos un 2 en la tercera, 0 en la segunda. Es como una escala cromática. 1, 2, 3, 4. Y ahora en la primera también 0 y ahora empezamos en el 2. 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ahora dejamos el 5 aquí en la primera cuerda, ponemos cejilla en el 2 y hacemos golpe y rajeado. Y ya el remate sería un fa mayor, cejilla en el 1, 3 en la quinta, 3 en la cuarta, un 2 en la tercera. Y hago con el pulgar hacia arriba 2 veces, anular y medio hacia abajo y ahora pulgar otra vez hacia arriba 2 veces. Con el sentido sería esto. Ahora mi séptima, un 2 en la quinta, un 1 en la tercera, pulgar hacia arriba, anular y medio hacia abajo y pulgar hacia arriba y otra vez pulgar hacia arriba. Y ya lo que hago es, en la sexta cuerda, un 2 ligado al 4 y 0 en la quinta. ¿Vale? Y ya me metería en el compás. Voy a hacerlo despacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, espero que te haya ayudado mucho este vídeo y que lo puedas sacar perfectamente. Acordarse de que lo hago a 4 velocidades para que podáis ver todos los detalles, sobre todo cuando se hace lento, ¿de acuerdo? Así que siempre empezarlo haciéndolo muy lento y poquito a poco y subiendo el ritmo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!